Y ya estamos en otra sección de libros, porque aquí todos los días hablamos de libros. Es un programa, digamos que acá con la Muri tenemos cierta debilidad por la lectura, y nuevamente nos acompaña Rafael López, director del Fondo de Cultura Económica, con el que vamos a hablar de 3 de sus novedades. Yo también lo puse en mi Instagram ayer para que ustedes supieran, y que además vamos a estar regalando. Así que atentos ahí a nuestro Instagram de Radio Unidad. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias a ti, y quería preguntarte por esta selección. ¿Por qué estos 3 libros te parecieron que valía la pena destacarlos en este contexto? Mira, la verdad que en particular los de Chay y los de Sigilo, porque encuentro que son un aporte que creo que van a tener un recorrido muy importante. Y el nuestro, que es una novela gráfica sobre un poeta chileno maldito, también queríamos darle difusión. Es una obra de arte, pero finalmente empezó a verse conocido entre conocidos. Pero de repente no, obviamente no es Neruda o no tiene, pese a ser un poeta que a mí me encanta, ¿no? Y cuando me llegó esta novela la tomé como un desafío, porque todo era bonito, era perfecto, pero bueno, es un reto. Entonces también darla a conocer es una oportunidad para nosotros, ¿no? Es un libro más críptico para la gente. Digo, Chay ya tiene un nombre, Fondo ¿sí? También, pero no en novela gráfica. Entonces, bueno, eso fue un poco. Y además, curiosamente, pero esto ya se dio una vez decidido, conversan los libros. ¿Sí? Vamos a ver cómo conversan en estos autores un poco outsiders, que son muy distintos al mainstream habitual, del autor que está en todos los festivales, del autor que está que cambió su vida a partir de su éxito o a partir de su relación con los grandes núcleos literarios, ¿no? Ahora, de hecho, partamos con Chay, entonces, porque además el que tienes ahí a mano, pero se me cayó un libro, lo voy a recoger porque yo no puedo soportar que el libro esté maltratado. Vida de Anna Coulter, de Wendell Berry. Pero antes de hablar de Wendell Berry, que es un personaje, o sea, el mismo, yo es como, ¿cómo no lo había leído? Este señor tiene más de 70 libros y es un tremendo personaje. Pero te quería preguntar por Chay, a propósito de lo que dijiste, Rafael, porque yo me pregunto, y a lo mejor tú lo sabes porque interactúas con ellos, ¿cómo escogen? Porque en Chay hay al mismo tiempo escritores como él, súper consagrados, súper premiados, que han recibido reconocimiento por su obra en términos generales, pero que en otros lugares como Chile no son conocidos. Y también yo me he encontrado en Chay con obras primas. Entonces hablemos de qué magia hacen esos editores y esos, pues sí, esos curadores de Editorial Chay. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo eligen? Son una pareja que pensaron, ambos vienen de ramas distintas. Uno es psicoanalista, la ingeniera, que ya más o menos maduros tomaron este interés por hacer una editorial, no es que hicieran carrera en el mundo editorial, lo hacen desde además la Sierra de Córdoba, obviamente viajando lo que es necesario, y lo hacen con un goce y una calma que se nota, ¿no? En estos tiempos en donde la productividad es lo más. Ellos sacan pocos libros, son muy buenos lectores, tienen además un directorio, me imagino que no es oficial, pero por ejemplo Federico Falco, que vive ahí, que es cerca de ellos, que se recomiendan libros, tienen un ojazo, ¿no? Es como... y además están haciendo traducciones, porque finalmente en muchos casos es yo como... creo que en la mayoría, sí. Pues casi pensaría que en la mayoría, si no todos, no recuerdo si tienen... Pero claro, particularmente creo que tienen muy tomado, más allá de Dorayaki, muy tomado lo anglosajón, ¿no? Son particularmente lectores. Yo he leído varias cosas japo también. Sí, tienen japo, pero japo sí tienen, obviamente Dorayaki entre pero ellos. Me pregunto, y tú llevas muchos años trabajando en industria editorial, tanto aquí como fuera, llegar a transformar, a que tu editorial sea una marca, ¿no? Y que a uno le pase lo que le pasa con Chay, que además tienen un diseño súper distintivo de sus libros. Entonces uno ve el libro y dice, esto es Chay, démelo. Aunque yo no sepa qué es como... A mí me llama mucho la atención cómo se construyó una marca editorial de confianza y de cierto gusto, ¿no? Es muy impresionante. Sí, yo comparto contigo. Yo siempre los molesto. Digo, lo que pasa es que además tienen esta cosa de disfrutar y de ir lento y de
pero les digo que es como un poquito, me da la sensación a veces de estar viendo el anagrama de nuestra época. Nosotros no nos tocó ver a Herralde cuando salían del franquismo y empezó a hacer libros, pero me imagino en eso, ¿no? O sea, que cuando uno ve un anagrama, aunque no conozca al autor, lo compra, pues esto es un poquito lo mismo, o sea, tiene una fidelización de la gente que les gusta, tienen un diseño reconocible, y nunca, digo, puede gustarte más o menos, pero nunca te vas a llevar un chascarro de ¿qué onda? ¿Dónde está? Y eso es difícil, y sobre todo en estos tiempos que por lo mismo, como mueren tan rápido las novedades, uno está sobreexigido de sacar de repente. Y ellos no se niegan, ¿no? Tienen el mismo plan, incluso ya en el éxito que tienes más dinero y ese dinero se puede convertir en más derechos, mantienen esto que es, ellos editan, ellos cuidan la traducción, te mandan unas fichas que son una obra de arte de cada, o sea, la ficha que uno le entrega al librero es como si no se te antoja. Y mira, esto es particular, pero es bien difícil que una editorial latinoamericana se haga espacio en España, siempre son muy proteccionistas, además de que tienen muchas editoriales muy buenas, pues siempre un poquito no les interesamos, y estos están creciendo, son los únicos, te diría que cada vez más. Hace poco estuve en España y se veían en los mesones, o sea, están teniendo el éxito a la inversa, que no es nada trivial. Ahora, para si alguien no ha leído un libro de la colección de Chay, porque además no tienen colecciones, tienen la colección Chay, que son estos libros de colores, ¿cierto? Con una foto central, y uno tuviera que decirles en poco, ¿no? Ok, mira, los libros de Chay tienen estas características, ¿qué diríamos? Yo diría tienen legibilidad, en el sentido de que no son de una gran experimentación, o sea, privilegian la narrativa, privilegian un público lector, pero no especializado, no es como, por ejemplo, hay editoriales como Acantilado que se pueden tocar cosas muy densas o de repente antiguas, ¿no? Ellos están muy enfocados, me parece que hablaría de segunda mitad del siglo XX, anglosajones, en general novela o cuento, ¿no? No tienen, aunque tienen estos Peter Orner que están en el rozando con el ensayo, y eso, que son yo sí diría que ahí está la garantía de una calidad lectora, de un mismo gusto, ¿no? No sabría cómo describirlo más así, poniéndolo tenue, pero es un tipo de lector que goza mucho de la narrativa, ¿no? Sí, yo agregaría, aunque yo leo muchos menos libros Chay que tú, que hay una sensibilidad en los libros, ¿no? Porque todos los libros Chay que yo he leído, incluido tienen cierta ternura de fondo. Eso es claro. verdad. En el caso de Orillay, que es súper evidente, porque es un libro sobre... Pero he pensado, incluso, no sé, Antigua Vida Mía, Desde mi vida te escribo, o algo así. Que ahora viene el segundo. Que es un libro que igual a mí me costó, porque es un libro que tiene mucha referencia, pero es un libro que muestra mucho la vulnerabilidad. Entonces, claro, cuando estoy pensando en sensibilidad, probablemente hablo de eso. Como que libros que son sensibles respecto a la fragilidad humana, de alguna manera. Sí, el mismo Natalie Leyer con todo el... Sí. Entonces ahí les dejamos. Si no han leído Chay, nosotros se los recomendamos mucho, o sea, siempre es un lujazo. Y en particular, que es la novedad de septiembre, Vida de Anna Coulter, de Wendell Berry. Contemos quién es Wendell Berry. Wendell Berry es un personaje que tiene 92 años, sigue escribiendo, el año que saca su próxima novela. Es un tipo que en los 60 se fue a Nueva York a estudiar literatura creativa, se quedó a trabajar unos años, pero poco tiempo después decide volver a su pueblo en Kentucky, él es de Kentucky, y llevar una vida un poco ascética, volver a los valores típicos de estos gringos, que siempre es una mezcla extraña de la familia, el campo, la vida tranquila de esa época, y en ese universo está constituida la mayoría de su obra, ¿no? Inventa un pueblo paralelo similar a su pueblo, que se llama Port William, y en ese todas las novelas están interrelacionadas, va hablando de la gente de ese pueblo, ¿no? Mira. En este caso es una señora, en el de Anna Coulter es una señora de la cual nos cuentan su vida. Nos cuenta ella, además. Nos cuenta ella su vida,
Y siempre pero, por ejemplo, en el capítulo 2 aparece un personaje que tiene su libro en otro. Es como un delta, ¿no? Todos están toda su obra está medio interrelacionada, tanto que la editorial va a hacer una colección, se llama colección Port Williams en honor, y van a sacar cada 6 meses uno. Es muy prolífico. Él, curiosamente, es más prolífico de esta vida rural y no ascética, está mal dicho, sino bueno, los típicos valores del americano que claro, es como el pueblo campestre. El pueblo campestre, un poco pobre, esforzado, el Midwest, de la familia, claro. Que queremos pensar que Ann Coulter no vota por Trump, pero claro, pero hay algo de eso, es lo que claro, quizá no vota porque también es previo a esta, digamos, es previo a esta época, y es más bien los otros valores, ¿no? Es un poco hasta anticapitalista, sí, el pueblo, porque incluso aquí hace reflexiones respecto a si tu hijo es un éxito, que se vaya de tu pueblo a trabajar a una corporación, o es un fracaso tuyo porque se está perdiendo tu mundo. Algo bucólico, algo muy, muy bonito. Y claro, y este personaje además tiene la característica de que no da entrevistas. La gente es bien de culto en Estados Unidos, la gente lo intenta visitar, no le da bola a nadie, vive en su pueblo. Además, un señor grande ya. No tiene computadora, no contesta correo. Es una maravilla ser su editor. Es un personaje muy interesante. Ha sido, curiosamente, yo no lo conocía, lo conocí ahora, y hablando con Santiago, que es el editor, me dijo que ha sido candidato al Nobel, que tiene realmente dentro de el mundo de lectores más... Bueno, de hecho ganó, porque además él es poeta. Él es poeta y ensayista, mucho también, sí, en el mismo tenor. Sí, ganó el T.C. Eliot de poesía, el premio R.C. Holbrooke, literatura de la paz, así como la Medalla Nacional de las Humanidades y el National Book Critics. En todos esos casos, a su carrera. Ahora, a mí me llamó la atención porque comprenderás que una siendo quien es, yo siempre sospecho de libros escritos por hombres que hablan desde un personaje femenino. Comprenderás. Y aquí me pasó que hasta donde alcancé no tengo peros, porque me pareció que, a ver, el libro es como si una señora, una abuela grande, te dijera: siéntese, mi hijo, le voy a contar una la vida. Sobremesa, ¿no? Eso es. Entonces ella empieza a rememorar su vida y la de su gente alrededor, su esposo, su primer esposo, y empieza a contar con mucha tranquilidad. También el libro tiene como un tono de alguien que te está con, mira, creo que hay algunas cosas que tú deberías saber, ¿no? Y yo a mi edad te sirve que te dé estos consejos y te muestre. Y a mí me pasó que... Y ese tono es muy amable, porque yo pensaba, no tengo nada que ver con esta señora, en términos temporales, de vida, etcétera, pero qué interesante lo que me cuenta. Eso es increíble. Digo, yo también, cuando hay una impostura así como un ejercicio estilístico de cambiarte, voy a escribir como mujer, a veces también me salta, pero cuando es así, que es perfectamente comprensivo, que es un entorno, un mundo, o sea, en realidad él está vocalizando un mundo, lo podría hacer a partir de una mujer, lo podría hacer a partir de un hombre, de un niño, porque lo tiene tan manejado. Pero además ve cosas. Universo. Y sí, porque además es una mezcla perfecta entre una narración que no cansa y unas reflexiones, que ahí es donde paras y dices, mira, es muy tiene esa gracia de ser muy ligero y muy profundo. Sí. Que eso sí es sí, está bueno. Además, otra cosa de Chai Editores es que en general sus libros son relativamente cortos. Sí. O sea, 250 páginas, este es uno grande de Chai. Sí, no tiene... En general se mueve entre 150 y 150 Yo te diría páginas. Que el mercado que triunfa hoy en día, y exactamente no es el del Fondo de Cultura, es ese. Nosotros tenemos unas pero está bien, o sea, yo tengo... No, nosotros venimos de otro lugar, que es el mundo del conocimiento formal, ¿no? Y ahí, pero las colecciones, hay una colección, por ejemplo, yo tengo casi todos los de Clarice Lispector, porque cada vez que Fondo de Cultura Económica me dice, bueno, te pasamos libro, y yo, Clarice Lispector. Y claro, y eso, por ejemplo, lo de los cuentos, lo de los poemas, lo de las crónicas, a mí me sirven como para ir a consultar, leo un par, gracias Clarice, te echaba de menos, y me voy a hacer otra cosa. Sí. No, sí tenemos, pero claro, también tenemos El Capital y tenemos Durkheim y tenemos, entonces... Bueno, pero hay que ir. Claro, pero digo, nosotros tenemos una colección muy bonita que se llama La Popular, que al revés, ahí la brevedad es medio una exigencia, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ir a Querer Perder de Sigilo, de Salomé Esper, libro que
también alcancé a avanzar hasta la mitad, pero me lo voy a terminar porque me pareció notable ella. Ella es de Jujuy, Jujuy, sí. De Jujuy, sí. Y ahí sigue viviendo ahí. Igual es muy bonito Jujuy, pero yo estuve ahí en el Festival de Cine hace algunos años atrás y es, claro, es como un pueblo altiplánico que está muy marcado por la cordillera, está ahí, o sea, es como ahí, en altura, etcétera. Y es un pueblo bien particular, a mí me pareció, la gente muy amorosa, se come rico sobre y todo. todo si lo relacionas con Argentina, no nunca como que es muy pueblo. Uno tiene una Argentina distinta, ¿no? Digo, por desconociendo, pero esto es andino, la forma en que hablan, Ahora, me pasó leyéndola, y claro, tú leíste la novela anterior, yo solo leí algunos de estos cuentos, que está también emparentada y claro, está cuestionado este boom de las escritoras latinoamericanas contemporáneas, pero sí, de nuevo, como hablábamos fuera de micrófono, hay algo mágico en la escritura de ella. Y todos sus cuentos, por lo menos los que yo leí, tienen un momento como de chale, así como que el personaje ¡tuc! Y eso entra en la normalidad y en el fantástico al mismo tiempo, ¿no? Y contado con un tono absolutamente cotidiano, sin ni una parafernalia, pero es muy interesante. O sea, lo definiste perfecto. Me da la sensación de que tiene una verosimilitud, una credibilidad y de repente algo pequeño, hay un ray ahí, algo que si yo en la novela inicial te contaba que es alguien que tiene una resurrección, ¿no? Que está en el cementerio y despierta y vuelve al pueblo. Y en lugar de que esto sea, sí hay un motivo de impresión y todo, pero la cotidianidad de estos pueblos es tan fuerte que al final termina volviendo a tener problemas con el esposo, el cura no le cree, o sea, esta cosa como de, claro, al final, ¿qué es un cuento costumbrista o es un cuento porque tiene mucho de eso, como en la forma en que se conduce con sus amigas del pueblo, en la manera con el trato, pero al mismo tiempo es casi ciencia ficción, hay una resolución. Pero es como no tiene el tono, o sea, es como que nadie dice, es como que, ya, bueno, Hilda Bustamante se llama, la segunda avenida de Hilda Bustamante. ¿También es sigilo? También es sigilo. Y también está... Sí, esa fue la primera novela, ella era una tallerista, eso, Sigilo, que para mí es también un editor increíble, Maxi Papandrea, que fue el mismo que sacó Come Tierra, en el mismo caso. Él indaga o tiene la suerte de estar cerca del mundo de los talleres y cuando escucha algo interesante que está en un taller, las agarra y trabaja mucho con las autoras hasta llevarlas a su potencial. ¡Qué bueno! Y es un editorazo. Le debemos mucho. Gracias por Dolores Reyes. Fue el editor mucho tiempo también de La Bestia Equilátera. Es un tipo de primera, además ahí tiene una cabeza más diversa, tiene cosas herzogianas, así súper locas y tiene narrativa. Y a esta primera novela creo que va en la 5ª o 6ª edición, la de Salomé. A mí me dieron ganas de leer la novela. Y estos cuentos, claro, son personajes entrañables, o sea, pero son estas cosas, que eso sí está muy en la literatura argentina, ¿no? Este personaje gris entrañable, que es la forma en la que lleva su mezquindad o llevamos todos nuestra mezquindad. A mí me pasó con, por lo menos cuentos que leí, es como esta necesidad de querer ser especial. O sea, es como dentro de este gris cotidiano, no sé qué, me pasó algo extraordinario. Y si no me pasó, me lo invento que me pasó. Claro. Y eso es, yo creo que gran labor de la literatura, entender que al final hasta el más jodido y menos interesante tiene metido en la cabeza una ficción sobre qué es su anhelo, que puede ser un auto, puede ser volver a un pueblo donde... O ser la novia de Maradona. Claro, o ser la novia de Maradona, exacto, ¿no? Puede ser algo... Oye, se nos va el tiempo, pero tenemos que hablar de Nadie dijo nada. Tenemos que hablar de Nadie dijo nada. Porque claro, tú lo dijiste, es la vida del poeta Carlos Pessoa Vélez, que como señalaste es como alguien que en general escuchamos más que lo hemos leído, porque tampoco es tan fácil de encontrar. No es tan fácil de encontrar. La Diego Portales tiene algunas de sus cosas, la Universitaria ha sacado otra. Un tipo que fue muy, bueno, es transversalmente valorado. Yo el otro día decía, vendiendo la pomada, les preguntaba si podía decirse un poeta maldito en el buen sentido, por la vida que tiene, claro, que es una vida muy entretenida, pero que es una vida que además contada tiene la fuerza narrativa también de él, pero contada en cómic tiene la gracia de que es un paseo por 90 años de historia de Chile, ¿no? Y del puerto de Valparaíso.
Además, el narrador no es cualquier gato, porque quien habla es Augusto Dalmar. Es Dalmar. Entonces, Dalmar es el que sienta a otro amigo con el que se está reencontrando y empiezan a hablar de Carlos Pessoa Vélez y le dice, bueno, te voy a contar lo que yo sé. Yo ahí no lo conocía, pero el X me contó que cuando niño él taca. Y claro, y ahí nos empezamos a armar el contexto histórico y particularmente porque este personaje era quien era. Tal cual. Y bueno, Marcelo Escobar, que es el ilustrador y en este caso el autor del texto, un porteño histórico que ganó ya ha ganado varios premios, el Amster, el Core, ganó tiene un bestiario mapuche precioso. Era su obsesión, y cuando uno vuelca su obsesión en un libro siempre se nota, o sea, están cuidados todos los detalles a niveles, cómo era el tabique de la iglesia de no sé dónde, cuál pudo haber sido el rostro de él cuando era joven. Entonces es una gozada. Yo le decía a Antonella que son estos libros que uno dan ganas de cómo lo abres hoy en día, que finalmente la gente va a una librería y ve tapas, ¿no? Y te dan muchas ganas de decir cómo le doy la oportunidad, ganas de ponerlo abierto, porque te atrapa, digo, y después te va a atrapar la obra de Pessoa Vélez, porque realmente es el poeta, es el precursor de esta poesía de la pobreza bucólica. Es una vida muy linda, no es para nada un latiro, tiene... Pero además también porque donde viene, yo cuando empiezo a contar la historia de Dalmar, que yo tampoco la conocía, yo decía, ¿cómo alguien así se transforma en poeta? Porque también pasa, o sea, como tú dices, está muy contextualizado, entendemos que y pasa por este espacio político, por este espacio místico, por este espacio bohemio, y también va armando su poesía, y Dalmar, que es el narrador, nos va diciendo, bueno, entonces ahí empezó a escribir así, y ahora que le pasó esto otro, empezó a escribir de esta manera. Entonces es una buena manera de conocer la vida del poeta Carlos Pessoa Vélez, y además es una buena manera también de conocer la historia de Chile de finales del 19, y él está muy bello. Así que ahí se los dejamos, y gracias a Rafael de Fondo Cultura Económica los vamos a regalar los tres libros. Van a irse de regalo a través de nuestro Instagram. Gracias, Rafa, por venir. Por favor, gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de teatros universitarios con nuestra fabulosa Millaray Lobos.